Llegó la clase de Fobaproa a la mañanera. Rocío Jardines, platícanos, esto en medio del pleito entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo dice que la presidenta Sheinbaum con la reforma judicial mató a la democracia mexicana y Sheinbaum le reclama el rescate bancario que se dio durante el gobierno de Zedillo, el famoso Fobaproa. Cuéntanos, Rocío. Carlos, pues con un video y un mensaje de más de 30 minutos, el gobierno federal fue como expuso el contenido y el contexto de la aprobación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Fobaproa, implementado en el gobierno de Ernesto Zedillo, deuda que se informó asciende a más de 70,000 millones de pesos. Pero, Carlos, más allá del tema, la presidenta Claudia Sheinbaum nuevamente arremetió contra el exmandatario al insistir que es el vocero de la oposición para ir contra la reforma judicial al carecer de credibilidad. Sin embargo, cuestionó la que pueda tener Ponce de León, ya que lo acusó de cometer conflicto de intereses. A pesar de todo esto, ella descartó, Carlos, la posibilidad de llevar ante la justicia a Ernesto Zedillo por la implementación del Fobaproa. Vamos a escucharla. No es tanto un tema penal, es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en aquella época y cómo es posible que un expresidente que hizo este desfalco a la nación, que se caracterizó por la represión, que como dice la Bastida, candidato, también beneficiado por el Fobaproa, por cierto, candidato del PRI en el 2000, en sus propias memorias, Zedillo entregó la presidencia al PAN por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando le presta $50,000 millones. Carlos, y para continuar lo que pareciera un pleito ya contra Zedillo, pidió a quienes perdieron sus bienes por el Fobaproa exponer su caso. También enfatizó que Zedillo es recordado por los mexicanos, según una encuesta de 2024, como uno de los peores presidentes en la historia moderna del país. Sheinbaum Pardo también respondió al expresidente al afirmar que ella no habría hecho lo que él para el rescate de la banca. Dijo que no habría incurrido en actos de corrupción ni en la salvación de los grandes empresarios. Y bueno, previamente Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente dio esta clase sobre el Fobaproa. Culpó a Zedillo de mentir al asegurar que el Fobaproa fue auditado, ya que dijo que por el contrario intentaron mantenerlo en secreto. Escuchemos. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la cámara un disco de cristal. Tenía 5 llaves, larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PP, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar, había que tener las 5. Carlos afirmó que en el reporte confidencial de operaciones del Fobaproa, el expresidente priista, en complicidad con el Partido Acción Nacional, ocultó las transacciones por 73,775,429,262. Por cierto, que Carlos, comentarte que ese fue el primero de aún no sabemos cuántos capítulos o clases que pues no se dan del Fobaproa, como se había dicho por parte de la presidenta hace unos días, ya que la jefa del Ejecutivo Federal indicó que ya el día de mañana se hablará de la represión que afirmó se dio durante el sexenio que abarcó de 1994 al 2000 y que ella calificó de terrible. Carlos, mi reporte. Oye, de pura casualidad, Rocío, denunció Pablo Gómez a los morenistas beneficiados por el Fobaproa, como Patricia Armendáriz, como Arturo Saldívar, como Altagracia Gómez, su familia. ¿Salieron también ahí salpicados? No, para nada, Carlos, se abocó solamente en este... Qué raro, ¿no? Pues sí. Sí, qué raro, ¿no? Porque, siempre fue muy parejo, ¿no? No están ahí para perseguir opositores, ni mucho menos, no. Qué interesante. Gracias, Rocío, que te vaya muy bien. Muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Fíjese que en el Congreso, uno de los legisladores que más le entiende a los temas económicos es Alfonso Ramírez Cuéllar. Él fue líder de los deudores de la banca en la época justamente del Fobaproa. ¿Qué es lo que dice el morenista Ramírez Cuéllar? Jaime Obrajero, platícanos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que él es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y él de principio rechazó
dijo por ser inviable la propuesta que hizo ayer el priista Rubén Moreira, quien propone cancelar la deuda del Fobaproa. El morenista Ramírez Cuellar dijo que ahora es muy fácil decir que no se pague la deuda, cuando los priistas fueron los que firmaron los pagarés de una deuda inicial cercana a los 600,000 millones de pesos y que al paso del tiempo se fue incrementando tanto que ahora se deben más de 2 billones de pesos. Bueno, Ramírez Cuellar sostuvo que dejar de pagar implicaría una serie hasta de sanciones económicas a nivel internacional, por lo que se requiere más bien de hacer un recálculo y una revisión muy bien de todo este tema de la deuda. El diputado de Morena por Zacatecas recordó que pese a la inmensa cantidad de dinero que se ha pagado de intereses, actualmente cada mexicano debe cerca de 9,000 millones de pesos, es decir, que no es cualquier cosa el Fobaproa, cuyo responsable fue el expresidente Ernesto Zedillo y también su antecesor Carlos Salinas de Gortari. En fin, Carlos Ramírez Cuellar... Cada mexicano debe 9,000, ¿no? 9,000 pesos. 9,000 millones de pesos. Cada mexicano. Cada uno de los 9,000 millones. ¿No será 9,000 pesos? ¿no? 9,000 millones. Bueno, él dijo un montón de dinero, ¿no? Ajá. Sí, es mucha lana. Bueno, finalmente lo que dijo Ramírez Cuellar fue que, que él encabezó la entonces Comisión Legislativa Investigadora del caso Fobaproa, con también legislador. Uh-huh. Sí, por ahí tenemos el audio donde menciona precisamente esa cifra, Carlos, por eso sí me pareció un poco... A ver, vamos a escucharlo. Rescate bancario lleno de opacidad, lleno de corrupción, que nos deja saldos negativos, porque a pesar de que se han pagado más de 2 billones, todavía tenemos que pagar los mexicanos una deuda de 8,000 millones de pesos, casi 9,000 millones de pesos cada uno de los 129 millones de mexicanos y de mexicanas por ese error cometido tanto por el presidente Salinas como por el presidente Zedillo. Me sale raro me sale rara la cuenta, se me hace que se le fue ahí porque si divides se dice que faltan pagar 2 billones de pesos, ¿no? Entonces, pues si divides 2 billones entre 130 millones de mexicanos que somos, ¿no? Te sale 15,000, ¿no? Pero en fin. Bueno, eso no me... A ver, lo que no hay la menor duda, esto sí, no nos equivocamos, ¿no? Si cualquier cosa de cuentas, hay un hecho incontrovertible. Fue muchísimo dinero que costó el Fobaproa. O sea, fue casi una quinta parte del PIB mexicano. O sea, es de lo que estamos hablando, lo que costó el Fobaproa. Claro que hubo muchísimos abusos dentro del Fobaproa. En la panza del Fobaproa hay muchísimos abusos. Pero también es cierto que si no se hubiera respaldado el ahorro de los mexicanos en los bancos, la crisis hubiera sido mucho peor. Ya ve, lo hemos visto en otros países, ¿no? En donde agarran y vas a la sucursal bancaria y no está tu dinero, ¿no? Y olvídese de los grandes inversionistas. No, pues esos no ahorran en los bancos, esos ahorran en fondos de inversión internacionales. No, pues esto te afectaba a la gente, al ciudadano, a la gente que tiene sus ahorritos. Entonces imagínense que llegaras al banco y ya no había. Esto siempre acaba en inflaciones disparadas, en tasas de interés disparadas. Entonces me parece que este es uno de los casos en donde las dos partes tienen razón. Y las dos partes quieren ocultar un poco. Quieren ocultar sus propios abusos. Los de Morena no hablan de los abusos que cometieron en la panza del Fobaproa los que hoy están en Morena, ¿no? Y Zedillo no quiere reconocer que hay y que hubo abusos por parte de empresarios y banqueros dentro del Fobaproa, y hubo también tráfico de influencias ahí, etcétera, etcétera. Pero, pues, de que costó muchísimo, costó muchísimo. De que se usó dinero los mexicanos, se usó dinero los mexicanos. De que hubo irregularidades dentro, hubo irregularidades dentro. De que posiblemente no había de otra, posiblemente no había de otra, ¿no? Uno de esos casos donde todo el mundo dice mucha verdad y todo el mundo dice mucha mentira, ¿no? Pero bueno, o un poquito de verdad y un poquito de mentira, pues para no sonar tan duro.